Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Nuevos Comienzos, hecho con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias por estarnos acompañando en este episodio y pues doy la bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bendito Dios, estamos muy bien. Excelente. Cheto, ¿qué tal? ¿Listo? Buen día, bienvenidos. Perfecto, pues así arrancamos y vámonos de lleno con esta parábola. Hemos estado hablando de una secuencia de parábolas y con el común denominador de que todas estas fueron usadas por Jesús para ilustrar el reino de los cielos. Y hoy vamos a hablar sobre la parábola de la red, que está ubicada en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 50. Para dar un poquito en contexto, si estás viendo este programa por primera vez, pues hemos hablado en otras parábolas de cómo el Señor nos ilustra el reino de los cielos con una semilla de mostaza, con el trigo y la cizaña, con una gran perla, ¿no? Y todo esto nos habla de que el reino de los cielos es real, de que es majestuoso, de que es la esperanza, ¿verdad?, que tenemos en la segunda venida del Señor, o cuando Él nos llama a su presencia, lo que llegue primero. Cómo podemos acceder a Él, ¿verdad?, que Jesús es el único camino. Pero ahora a través de esta parábola nos da también, nos amplía, ¿verdad?, el concepto, el conocimiento del reino de los cielos. Entonces, ¿qué te parece, Chito, si comienzas, por favor, ahí en Mateo 13, versículo 47-48, por favor? Muy bien. Dice así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de todas clases de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Ok, pues nuevamente, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante, así han empezado todas estas parábolas, ¿verdad? Todas llevan el mismo ¿Sello? sello, el mismo inicio, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a esto, el reino de los cielos es semejante a esto. Tantas diversas ilustraciones que nuestro Señor Jesús les da a sus discípulos. Qué importante es, ¿verdad? El reino de los cielos es así y no es de esta otra manera. Es así de simple, ¿verdad? De hecho, tan simple que dice, es semejante a una red. Bueno, y hace unos episodios comentábamos, ¿verdad?, que cómo comparas algo tan majestuoso, eterno, con una semillita de mostaza, ¿verdad? Pero bueno, el Señor es su sabiduría. Y ahora algo tan hermoso, tan bien majestuoso, con una red, un instrumento, pues no es hermoso, no es majestuoso, no es como que no entraría, ¿no?, en esa descripción, pero sí la función que va a ser la red. Yo creo que es lo importante de esta parábola, el hecho selectivo, y no por decir hacer más o menos a otras personas, sino por la capacidad que el Señor nos da de ese albedrío, de ese decidir, de ese creer, seguir o no seguir, creer o no creer, etcétera, ¿no, Chico? Bueno, viene diciendo que es la red, hay que ver cómo está la red. La red cómo está armada, bien sujeta una con otra los hilos, y es echada para con todos, sin excepción de persona, porque esa escritura que Dios no tiene excepción de persona, Así es. porque es un Dios para con todos. Entonces echa la red al Señor, es la palabra de Dios que es echada, la red es la palabra de Dios que es echada para todos, para recoger de todo, porque el Señor quiere que nadie se pierda, entonces todos los trae a la orilla. Entonces, la meta principal es que nadie se pierda. Así lo establece la Biblia. Exactamente. Que Dios no quiere que nada ni nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay un proceso, hay una red bien armada, bien sujetada uno con otro, para que ni uno de los peces que se encuentran ahí se pierda, que todos vengan. Sin embargo, viene, cuando ya va a la orilla, que esté a la orilla, dice también, como en otras parábolas, que Dios va a mandar a sus segadores, que son sus ángeles, a separar, como dice aquí en la escritura, lo bueno de lo malo. Así es, o sea, hace esa función, y como que lo recalcas y todo, o sea, va para todos. Exacto. Pues ahí vienen de todas las especies, ¿no? Los peces, grandes, chicos, gordos, flacos, todo. No hay clases sociales. No hay hay ninguna clase social. O sea, la red Todo fechada. es parejo ahí. Así es. Avientas la red, oye, pues te traes un atún, una aleta amarilla, ¿verdad? Unos cangrejos bien grandes, oye, también te traes un cocodrilo, te traes un cocodrilo, De todo. una piraña, órale. Ahí te va, Cheto. Sí, así es de simple, así es como dice Cheto, la red es el evangelio, ¿verdad? Es el evangelio dado a todos,
donde todos lo van a escuchar, todos lo van a percibir, todos lo van a recibir, pero al final cuando viene, cuando mencionan los ángeles, ¿verdad? Que vienen a separar lo bueno de lo malo, pues aquellos que no aceptaron ese mensaje de salvación, ese mensaje de redención, ese mensaje que te habla de la paga del pecado, quién lo paga, cómo esa deuda ya está saldada, dice, no, yo no quiero eso, bueno, órale. Y es que fíjate que es importante porque a veces hay una frase mal usada, es que solamente Dios me puede juzgar. Y digo mal usada porque se usa para justificarte que nadie te diga nada, que nadie te observe, que nadie te señale, que nadie... Y claro, no somos jueces perfectos, ¿verdad? Para estar viendo a los demás, pero cuando lo pones como escudo, pues escucha lo que está diciendo, solo Dios te puede juzgar, Dios juzga, Dios tiene un juicio sobre las personas, sobre las naciones, sobre... Toda la Biblia nos habla de esto. Y lo que hacen aquí es emitir un juicio, esto es bueno y esto es malo. Así lo dice, recoge lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. O sea, hay una selección, ¿verdad? Basada en el creer o no creer. Bueno, como que hablaban de ahorita, Raúl, de que todos, ¿verdad? Porque dicen, separando, van a separar. Ok, dice la Escritura también, ahí Isaías en Romanos, de que no todos obedecieron al Evangelio. Isaías dice, Señor, ¿quién ha escuchado nuestro anuncio? Entonces dice la Escritura que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, ahí está todo echado, ¿verdad? Para que todos tienen la oportunidad de congregarse, todos tienen la oportunidad de convertirse, Señor, de arrepentirse de sus faltas, cada uno de ellos. Muy bien, bueno, pues con este comentario de Cheto vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Hola, ¿qué tal? Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que asistas a nuestros cultos los jueves a partir de las 7:30 de la tarde y los domingos iniciamos con nuestra escuela dominical para niños, jóvenes y adultos a las 10 de la mañana, para después pasar a nuestro culto a las 11 de la mañana. Te esperamos y sigue disfrutando de este contenido. Y bueno, regresamos después de esta pequeñita pausa y retomando el tema, pues vemos cómo estos hombres que sacan estas cestas, ¿verdad? Lo dicen muy claramente, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera, ahí en el versículo 48. Entonces, hay un juicio, hay una observación, esto es bueno, esto es malo, lo malo se desecha, ¿verdad? Y eso es lo que a veces no nos gusta, ¿verdad? Eso, pero definitivamente que ese juicio viene de Dios, no es un juicio humano. Y luego ya nos pasa a dar una visión apocalíptica, por llamarlo de alguna manera. Raúl, ¿pudieras leer el 49 y el 50? Claro, dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy claro, ¿no? O sea, lo que al final del siglo, el fin de los tiempos, también podríamos llamarlo, y es donde el Señor da la orden, ¿no? Que era similar al trigo y la cizaña también. Espérense, dejen que crezca, pero ya después se hace la selección y es echado y se quema, ¿verdad? La cizaña. Ahorita nos dice lo mismo, los echarán en el horno de fuego. O sea, hay condenación. Sí, y no es que el Señor haga excepción de personas, para nada. No. Es que la misma, lo decía ahorita Cheto, ¿verdad? Acerca de que el Evangelio es predicado y es rechazado, ¿verdad? Oye, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Todos lo van a escuchar, todos van a saber, y en un momento las personas lo van a rechazar definitivamente, ¿verdad? Pero dice ahí la palabra en Timoteo, dice, porque esto es bueno y agradable delante del Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios, por supuesto, el propósito del plan de redención eterno en Jesús. La salida para toda la humanidad es nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y venir a la reconciliación y pertenecer al reino de Dios, que es lo que estamos hablando. Pero no depende de Dios. Las personas, esa separación o ese juicio final quedan totalmente en responsabilidad de las personas. Así es. De cada uno decir, ¿sabes qué? Sí me interesa, ¿sabes qué? No me interesa la oferta que me estás haciendo, Dios. Bueno, hay esa selección. Solito se va para allá. Yo creo que es importante recalcar, o sea, esta selección
no es un juicio humano, no es como mencionabas, no es por estatus social, no es por color de piel, no es por inteligencia, no es por grado académico, no es un criterio humano, es únicamente la puerta, el camino, como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Es a través de Él, nada más. Y esto me recuerda a lo que estás comentando, el pasaje que viene en Juan, capítulo 3, versículo 18, para ilustrar un poquito lo que dices. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, nuevamente, esa elección se basa en nuestra convicción que decidamos o no tener, en ese nuevo nacimiento que decidamos o no tener, en esa rendición que decidamos o no tener, o no creer, como lo dice aquí. De ahí va a ser, no es que si cumpliste con ciertas cosas, si asististe a cierta iglesia, si creíste en tal pastor, en tal reverendo, en tal ministro, sacerdote, etc. Esa va a ser la selección. ¿Naciste o no naciste de nuevo, verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Así es. Tienes que volver a nacer. Ya tú decides si no se puede, si se puede, son fantasías, no son fantasías. De ahí viene esa selección y pues la consecuencia, ¿verdad? Que nos habla también de lo que va a suceder, los echarán en el horno de fuego. Y no es de que creas no es de que creas en la persona que te está predicando. No. La idea es que creas en nuestro Señor Jesucristo, en el que se hizo carne, ¿verdad? Y que viene y pagó por nosotros nuestro pecado. Eso es lo fundamental. A eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido, principalmente. Y fíjate que eso también usando la ilustración de la red, pues es como cuando mencionabas al principio, ¿no? Que es lanzada, órale. Pero vemos que muchos también, pues obviamente en ese ejercicio natural de luchar por su vida, ¿no? Tratan de salirse de la red y todo. Y así a veces estamos nosotros, o sea, queriendo o empujando al otro que se salga, ¿verdad? Entonces, cuidado también con eso. No se trata de luchar, es al contrario, Señor, pues gracias por rescatarme, ¿verdad? Gracias por sacarme de ahí. No quieras regresarte al mar o al lago donde te hayan sacado, ¿no? Pues no es que relativamente la palabra es bien clara, dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todos tenemos la oportunidad. Eso es muy bonito, Cheto, porque justamente hablaba también, Rado mencionó algo muy parecido a esto. No se trata de religión, de denominación, de personas como nosotros diciendo, oye, tienes que creer lo que yo digo. No. Lo que te da esa salvación tan preciosa, tan grande que Dios nos ha dado, es la palabra de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la que compartimos, la fe en nuestro Señor Jesús, no nuestra denominación, no nuestra iglesia, no nada de eso, ¿verdad? Así es. Por supuesto, Dios usa nuestra iglesia, bendito Dios por la iglesia Gilgal, quien nos da el espacio para compartir palabra y todo, pero si yo te digo a ti, oye, nuestra iglesia es la correcta, no se trata de eso, ¿verdad? Aquí el camino dado por Dios es nuestro Señor Jesucristo, y únicamente a través de Él es que podemos ser salvos, ¿verdad? Bueno, en nuestro momento Jesucristo ha derramado su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dice la Escritura que Dios es Espíritu. Dios es Espíritu, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Entonces, lo que es nacido en la carne, carne es. Exactamente. Lo que es nacido en espíritu, espíritu es. ¿Verdad? Entonces no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. No es religión. No es religión. Es Cristo mismo hablándonos con este bendito libro. Él nos está hablando y con este mismo bendito libro a Él le podemos conocer. No debemos en persona, no. Este libro, por la misericordia de Dios, nosotros que hemos creído, por medio de este libro le conocemos y sabemos nuestra condición de nuestra vida personal que estamos llevando diario, sin necesidad de que nadie. Ahora, si Dios nos va a juzgar, olvídate. Ya no estuviéramos aquí. Sí, es la religión, bien lo mencionas, cualquiera que sea, es un producto, un fruto de los hombres intentando acercarse o llegar a Dios, y no es lo que la palabra enseña. La palabra enseña, la religión es como un escalón, ¿no? Para llegar al cielo, para llegar a Dios.
Pero lo que la palabra enseña es que Dios ama a la humanidad y envió a su Hijo. Acercó el reino de los cielos. A morir en la cruz para llevarnos a Él. Es distinta la perspectiva bíblica a la religión de los hombres. Definitivamente. Y en conclusión podemos decir, como en las otras parábolas, que ahí está la opción, la invitación latente, ¿verdad? Como la parábola de la semilla del sembrador que mencionamos, fue lanzada, tal vez tú ya escuchaste alguna vez, como la parábola de la perla, que nos hablaba de ese gran valor, ¿verdad? Que ese hombre se despojó de todo para comprar esa perla. Pues el Señor te está dando un valor al morir por ti, al resucitar por ti. Y en este caso, pues también, se está aventando la red y pues tú decides, ¿no? Si te vienes o no, pues me salgo, ¿verdad? Y no creo y hasta le rompo ahí con cuchillito y eso no es para mí. O después, nunca sabes si va a haber otra red. Nadie sabemos el día de mañana qué va a pasar con nosotros. Así que pues es la invitación de este episodio a que te examines, olvídate de tu mamá, de tu papá, de tu abuelito, de tu vecino, de tu pastor, del que sea. Examínate tú si estás dentro de esa red, dentro de lo que va a ser seleccionado como bueno, ¿verdad? Dice aquí, o pues va a ser desechado, ¿verdad? Nunca es tarde para ponerse a cuentas con el Señor. Y pues te invitamos a que sigas viendo estos episodios, a que compartas este mensaje también. Si tú conoces a alguien que le puede ser útil, compárteselo por WhatsApp, por YouTube. Y pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias muchachos por estar en este episodio de Nuevos Comienzos. Bendiciones.